Hola, hola. Bueno, el día de hoy voy a explicar el concepto de semáforos, resolviendo el problema de productor-consumidor, implementado en esta ocasión en el lenguaje de programación Java. Bueno, entonces implementemos primero la clase buffer, que básicamente es la que va a ser el recurso compartido, que va a tener internamente una representación como un arreglo de enteros. Entonces eso lo vamos a llamar mm, B. También vamos a tener dos apuntadores para lo que nos van a servir es para decirnos cuál es la posición siguiente disponible en el buffer para que el productor o el consumidor realicen su operación. La I va a ser para el productor y la J para el consumidor. Simplemente son punteros a posiciones del buffer. Y ahorita vamos a crear lo que son los semáforos. Bueno, para crear los semáforos necesitamos importar una librería en Java que nos permite pues utilizar este concepto que se llama concurrent. Listo, entonces empecemos con este que se va a llamar mutex. Este lo que nos va a permitir es garantizar que haya exclusión mutua, es decir, que un solo proceso acceda a modificar pues lo que sería el buffer. O sea, solo un proceso va a estar en el buffer y se garantiza entonces que no haya colisión. Entonces se garantiza pues la exclusión mutua. Se crea con la palabra reservada new. Y listo, el primer parámetro pues lo empezamos en 0, en 1, perdón, para que pues haya disponibilidad para entrar al buffer. Este segundo parámetro lo que nos indica es que hay una prioridad para los procesos que están esperando. Entonces, si se está ejecutando un proceso, pero en algún momento llega otro proceso y no se puede ejecutar, lo que hace este es que si llegan otros procesos, este que está esperando simplemente lo pasa de primero. O sea, es como le da prioridad. Entonces ese argumento le damos true. Listo, luego tenemos otro semáforo que lo que nos va a permitir es saber si en el buffer hay datos. Perdón, esto se llama mutex, se llama creo que hay datos. Entonces hay datos, lo que nos va a permitir es saber si en el buffer actualmente hay datos para yo poder consumirlos, porque si no hay datos pues no puedo consumir. Entonces aquí esto se llama semaphore. Entonces pues inicialmente no tenemos datos, ¿no? Y pues lo mismo del segundo argumento del semáforo anterior. Listo, luego tenemos otro semáforo que simplemente aquí vamos a declarar porque se llama hay espacio. Este semáforo para qué nos sirve. Nos sirve para saber si cuando vayamos a utilizar el productor, es decir, cuando vayamos a poner algo en el buffer, si hay espacio. Entonces, si hay espacio, simplemente lo vamos a colocar. Y si no, él va a tener que esperar a que haya espacio para poder colocar algún elemento. Listo, entonces básicamente esas son las cosas que vamos a utilizar. Listo, entonces ahorita vamos a implementar el constructor del buffer. El constructor del buffer lo que recibe es como un tamaño, el cual pues nos permite darle un tamaño a este arreglo, que es la representación del buffer, como se ha mencionado antes. Entonces listo, le colocamos B. Entonces listo, coloquémosle el tamaño al arreglo que le estamos pasando por parámetro. Listo, y entonces qué hacemos aquí es crear, como acá simplemente declaramos ahí espacio porque no sabemos cuánto, pero aquí en este momento ya cuando se crea el objeto ya sabemos cuánto espacio hay. Entonces aquí sí podemos crear el semáforo. Entonces hay espacio, lo creamos como new semáforo. ¿Con cuánto? Con el tamaño que me está ingresando y el true para que tenga la prioridad en los procesos.
listo. Entonces listo, aquí ya, entonces como les había comentado, en el buffer podemos hacer dos operaciones: poner o extraer un elemento. Entonces coloquemos primero poner, que es el que puede realizar el productor. Entonces poner, vamos a recibir el dato que vamos a poner. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que verificar cuando vayamos a poner un dato? Como para que creamos este semáforo, para saber si tenemos la disponibilidad de ponerlo o no. Entonces en Java hay un método que se conoce como acquire, el cual pues permite hacer lo que les mencionaba hace un momento, que si hay un espacio, pues él me va a dejar ponerlo, pero si no hay espacio, él aquí va a esperar y cuando ya hay espacio simplemente lo pone. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, aquí nos está mandando un warning, porque puede que otro proceso simplemente interrumpa el acquire, entonces no lo puedo realizar. Entonces en ese momento lanzaría una excepción, que cuando implementemos el productor ya veremos cómo manejar, que pues como en cualquier otro lenguaje se manejaría con un try catch. Listo, entonces aquí ya verificamos que haya espacio. Listo, y si hay espacio, entonces lo que vamos a hacer es ingresar al buffer. Entonces para mirar si puedo ingresar al buffer, lo mismo. Entonces miro si puedo ingresar, ingreso, pero si no, simplemente espero, que es para lo que me sirve este método acquire. Listo, si ya puedo ingresar, pues simplemente va a ser poner en el buffer, en la posición i, que es el puntero que les decía que hemos declarado acá para el productor. Simplemente vamos a poner pues el dato que nos está ingresando. Listo. Luego de poner el dato, pues tendríamos que calcular el siguiente puntero disponible en el buffer para poder colocar algún elemento. Entonces como el buffer puede dar la vuelta, simplemente pues lo hacemos con la operación módulo, con el tamaño del buffer, ¿no? Esto me garantiza pues de que si se me acaba pues por la derecha del arreglo, el vuelva e inicie en la posición 0. Entonces ya lo estoy calculando, y como ya voy a salir de modificar el buffer, pues lo que tengo que hacer es un release de los semáforos que tengo aquí. Entonces mira, aquí ya libero el mutex, que es el que garantiza la exclusión mutua, y también mire que hay datos, lo hemos empezado en 0, ¿no? Pero entonces cuando yo hago release, lo que hace es sumarle al contador 1. Entonces como ya puse, o sea, digamos que no habían datos, como ya puse un elemento en el buffer, pues entonces ya va a haber un dato. Entonces simplemente le vamos a dar hay datos también .release. Listo, entonces listo, eso sería todo para el método de poner. Entonces nos queda faltando el de extraer. Bueno, el método anterior no era void porque pues no tenemos que retornar nada, ¿no? Pero aquí sí vamos a tener que retornar pues un entero. Y pues no recibimos como parámetro nada. ¿Qué pasó? Bueno, eso es porque no he colocado el return. Listo, entonces lo primero que tenemos que mirar cuando vamos a extraer un elemento del buffer es mirar si hay datos, y eso es para que nos sirva este semáforo, porque pues si no hay datos, entonces él va a esperar a que hayan datos y luego sí lo extrae. Entonces vamos a mirar, hay datos .acquire. ¿Lo escribí mal? Oh, sí. Buscame el return aquí porque ¿no? No lo veo. Ok.
Este es lo mismo que nos pasaba acá. Entonces el await puede ser interrumpido, entonces simplemente hay que colocarle que lance una excepción y que vamos a manejar también en un try catch cuando implementemos al consumidor. Listo, entonces aquí lo mismo, como vamos a entrar a modificar el buffer, entonces tenemos que mirar si está disponible. Luego, entonces guardemos en una variable auxiliar, no actual, la posición en la cual yo me encuentro, pues en la que estoy extrayendo, o sea, porque es la posición válida. Entonces luego lo que hago es lo mismo que arriba, aumentarla, y igualmente con el módulo del tamaño del arreglo. Listo, entonces aquí simplemente le hago mutex.release para liberar el semáforo, y hay datos.release. No, perdón, hay datos, no, hay espacio. Bueno, esa es otra, porque ¿qué? Porque entonces aquí como estoy extrayendo, entonces si no había espacio, lo que hago aquí al sacarle un elemento es que pues ya le libero un espacio para que el productor pueda poner ahí. Y pues aquí simplemente retorno el elemento que estoy extrayendo. ¿Listo? Bueno, pero no es en la posición i, sino en la posición actual. Para eso me servía la variable auxiliar. Listo, entonces esto sería toda la implementación del buffer. Listo, entonces ahorita vamos a implementar al productor. Listo, entonces lo que tenemos que hacer en el productor es, bueno, yo quiero que en el productor se generen números aleatorios pues para poner en el buffer. Entonces para eso importamos la librería random de Java, y entonces dentro vamos a tener una variable r que nos va a servir pues para eso. Listo, entonces dentro del productor que vamos a tener un buffer, tener acceso a un buffer, y también digamos que el productor simplemente no tiene que ser el mismo tamaño del buffer, la cantidad de elementos que ponga en él, sino que pues pueden ser más, y entonces tendría que estar esperando que el buffer se desocupe y eso. Entonces tengamos un entero aquí que nos permita pues controlar esto, que si hay más elementos para poner, él simplemente pues va a tratar de ponerlos todos en diferentes hilos de concurrencia. Bueno, aquí se me olvidó decir que esto es un hilo, porque esto se va a ejecutar concurrentemente. ¿Listo? Listo, entonces aquí vamos a hacer ahora sí el constructor. Entonces el productor va a recibir un buffer y un size, dijimos, ¿no? Listo, entonces aquí simplemente asigno los atributos, que es dis.b igual a b y el dis.size igual a size. Listo, entonces ahorita lo que vamos a hacer es la función en donde se ejecuta el código concurrente que queremos que se haga. Para eso en Java tenemos que escribir una etiqueta con arroba con override.
para indicar que aquí vamos a colocar el código que se va a ejecutar concurrentemente. Entonces, listo. Entonces aquí tenemos que hacer la función run. Y dentro de ella entonces vamos a colocar todo lo que queremos que se ejecute de manera concurrente. Listo, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en el productor? Entonces, como tenemos una cantidad de elementos para colocar, simplemente lo que vamos a hacer es un recorrido tratando de colocarlo en el buffer. Entonces yo aquí quiero que se genere el número aleatorio. Por eso coloco el nextInt. Y lo que intento es poner el elemento que me está entrando, que en este caso sería pues el out, que estoy generando aleatoriamente. Y pues aquí le podemos colocar un print que nos permita ver qué es lo que está ingresando al buffer. Entonces aquí coloquémosle como el productor puso, pues puso pues el elemento en el buffer. Listo. Entonces si vemos que aquí nos está marcando en rojito, es porque acá, como hemos visto en el buffer, puede que otro proceso nos interrumpa y nos lance una excepción. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es un try catch, que aquí en Sublime simplemente ya lo pone. Y este solo se haga, si lo puedo poner, si no, no tendría sentido. Listo. Entonces ahí prácticamente ya acabamos el productor, porque simplemente trata de poner pues la cantidad de elementos que le digamos. Listo. Entonces vamos ahora a implementar el consumidor. Listo. Entonces en el consumidor vamos también a declararlo como una clase que se va a ejecutar concurrentemente. Listo, entonces ya pues vamos a tener al igual que en el productor un buffer con el cual se va a interactuar y la misma cantidad pues de elementos que se quieran retirar o consumir del buffer, que lo vamos a llamar igual que en el productor size. Entonces aquí simplemente hacemos el constructor de consumidor que recibe un buffer B, y un size. Entonces aquí lo mismo que allá, simplemente asignamos los atributos y el size. Listo. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es lo mismo que allá, colocar el código que se va a ejecutar concurrentemente, y entonces lo que vamos a tratar de hacer aquí simplemente va a ser acceder a algún elemento del buffer, o sea, consumirlo cuando haya, y pues de eso se encarga ya. Para eso servían los semáforos que implementamos en el buffer. Entonces aquí solo tenemos que hacer la función que intenta acceder a todo eso, a todo lo que hay en el buffer. Pues run. Todo aquí lo mismo que allá.
aquí dice menor que el size, más. Listo, entonces aquí lo mismo. Tenemos un out que nos va a servir para tener ahí pues el elemento que vayamos a extraer del buffer. Y entonces aquí coloquémosle un print que nos permita pues saber qué es lo que se está extrayendo del buffer. Entonces coloquémosle como el consumidor consume del buffer. Entonces lo mismo que allá, miren aquí me está marcando el rojito del extraer, porque también allá digamos que se podía generar una excepción. Entonces aquí lo que hacemos es manejarla con el try catch, y esto también solo se muestra si se logra pues extraer el elemento. Listo, aquí ya básicamente terminamos con el consumidor, y pues lo que queda es implementar el main y hacer una prueba. Entonces el main lo podemos implementar en cualquier archivo, pero en este caso pues ya que estamos aquí, implementémoslo en el consumidor. Pues entonces aquí tenemos strings. Solo así. Esta es mi primera vez programando en Java, yo creo que se nota. Listo, entonces lo que vamos aquí a crear es el buffer, que creativamente le vamos a poner B. Entonces queremos un buffer de tamaño 5. Y creamos un productor y un consumidor. Productor P1. El productor recibía el buffer, que ya lo creamos, y digamos que inserte 10 elementos. Y ahora el consumidor que también pues reciba un buffer y que también consuma los 10 elementos que se producen. Entonces aquí lo que hacemos es ejecutar cada hilo concurrentemente y c1.start. Listo, entonces aquí ya estaría ejecutando un productor y un consumidor utilizando como recurso compartido este buffer. Listo, entonces vamos a ver qué imprime. Bueno, creo que le coloqué un número muy grande en la implementación del random. Bueno, es que al nextInt no le pasé el parámetro. Entonces, para que no nos coloque números tan grandes, simplemente que genere números del 0 al 9. Entonces limpiemos esto. Listo, entonces aquí ya no hay números tan grandes. Bueno, creo que el buffer quedó con algo ahorita. Entonces volvamos a correr. Y yo guardo todo. Ya está guardado. Listo, entonces vamos a correr la nuevo. Listo, entonces mira, aquí el productor puso 5, puso 4, puso 6, puso 8. Luego vino el consumidor y consumió 5, 4, 6, 8. Luego consumió 3. Bueno, pero yo supongo que no sé qué hizo. Creo, es que no sé si el print
los print aquí sí se están mostrando bien. Un momento, mi productor acá tenía, aquí lo trata de poner y lo intenta, bueno, listo, y acá también. Bueno, creo que ahí está bien. Vamos a correr otra vez, a ver. Aquí de pronto. Listo, el productor puso 2. Consumidor consumió 2. Aquí es que creo que se prima primero, pero no sé si por los hilos, como entran tan rápido, creo que entonces imprimió primero. Entonces el productor puso 1 y él consumió 1. Acá pasa lo mismo, puso 5 en el buffer y luego él consumió 5. El productor puso 5, el consumidor consumió 5. El productor puso 7, el consumidor consumió 7. El productor puso 1, consume 1. Puso 6, consume 6. Puso 8, consume 8. Puso 1, consume 1. Y puso 6, consume 6. Sí, entonces básicamente lo que está pasando es que de pronto en algún wait, entonces lo que pasa es que se ejecuta primero el del consumidor, pero el productor ya lo puso, pero entonces no lo alcanzó a imprimir tan rápido como el consumidor, porque pues no sería posible que consuma un elemento que no ha puesto, y lo que estamos haciendo es retornarlo. Entonces básicamente ese era el concepto de semáforos que les quería explicar. Espero les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.